¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches también, ¿no? Que estén todos bien. Y vamos a continuar con el fútbol, casi voy a terminar con el fútbol. Sus ídolos y lo que siempre los escapen es al sufrimiento de lo que son pues, el deporte del fútbol, ¿no? Miren, en la portada de fútbol, básicamente, en el centro, ustedes están observando a Edson Arantes do Nascimento Pelé. Para mí, el más grande que pudo haber alrededor de Maradona, ya saben que de buenos luchadores en el mundo, en toda la humanidad, ¿no? Para mí, realmente el Pelé, realmente formidable. Y ya murió. Era escorpión, por cierto, ¿no? Igual que Maradona, increíble, ¿no? Era brasileño y Maradona, pues argentino, ¿no? Olvídense, ¿no? Miren, vamos a conocer uno de ellos que a mí me sufrió. Básicamente es, por ejemplo, este, no sé, los sueños de Federico. ¿Cuál Federico? Federico Villavicencio. Un porterio. ¿Ok? Federico Villavicencio. Uno de tantos, ¿no? Miren, los sueños de Federico finalmente se hicieron realidad y jugó en el Atlante en la temporada, por ejemplo, en 1944, debutando ante la selección de Atlante en la temporada de 1944. O sea, debutando básicamente ante la selección asturiana para llegar a la final ante España, básicamente. Atajando un penalti a Tuñas, recordando los 14 penales, básicamente, que le dieron, digo, atajando, por ejemplo, 13, imagínense nada más de ellos, fue un récord. Sin embargo, también tuvo momentos muy tristes, como los 10 goles que León no pudo detener en el torneo de 1948, más o menos, ¿no? Cuando su equipo Atlante ganó su último campeonato de liga. Es algo que no se puede olvidar, ¿no? Miren, para Federico Villavicencio, defender los colores de Jalisco era un motivo de orgullo. Pero en el Atlante no solo encontró amigos, muchas satisfacciones, ¿eh? Alegrías, tristezas, pues que le llevaron a mal a los colores del Barcelona, por así decirlo, ¿no? O sea, pasión que fructificó en el ejemplo, sobre todo de un futbolista que decide el rumbo de su carrera con vida exitosa. Hay que aceptarlo, ¿eh? Sin más, sin algo nuevo, lo suficiente como para no olvidarlo, ¿no? O sea que sí, cuando los inmortales presentan en el fútbol, ¿no? Miren, en los años 60 ya eran reconocidos los inmortales del fútbol. O sea, como lo sean, como serán los futbolistas actuales de gran calidad en el futuro y que trascienden como León Messi, por supuesto, Leonel Messi o Cristiano Ronaldo. Usted ya lo tiene muy presente. O sea, que cubren el foco del deporte futbolístico actual en el año 2022, en el caso dado, hasta más o menos 2022, a nivel mundial. O sea, debido sobre todo a sus personalidades y su efectividad en el terreno de juego. Por ejemplo, en 1964 mencionó, por ejemplo, la supremacía de leyendas como Yashin, el portero Yashin, Pelé, Matosas, Graves, Eusebio, por ejemplo, Novak, Di Stefano, Masopust y Copa. O sea, sin embargo, es justo mencionar a quienes. Pues a los destacados en épocas anteriores de los años, no sé, 20 y 30, por así decirlo, e incluso a finales del siglo XX. Hay muchos que andan por ahí, de repente aparecen por ahí en nuestra historia y en nuestro ídolo de todo, ¿no?
Y si ustedes entienden usted lo que significa, por ejemplo, Pelé. Peleo que se divirtió jugando siempre. El que está viendo como en la portada de este audiolibro. El Edson Arantes Pelé es sin duda el futbolista de todos los tiempos. Es un mortal de origen brasileño que originalmente jugó en el Santos y que por supuesto luchará y luchará para alcanzar el nivel y la calidad alcanzado por él en todos los sentidos dentro del fútbol. Miren, en 1900 escuchamos, por ejemplo, la grandeza de Smith, desde el Corinthians, desde Walker, otro inglés del propio Corinthians, hasta, por ejemplo, Steve Bloomer, un inglés también, por ejemplo, desde Derby hasta Robert Crompton. O sea, otro inglés, por ejemplo, de Blackburn, y así llegamos, o sea, hasta 1907 con Vivian Woodward en Tottenham. Alf Común del equipo de Middlesbrough. Hay muchos, todo el mundo, donde juegan fútbol, imagínense nada más. Miren, en 1908, Sofus Nielsen, básicamente, danés del equipo de Copenhague, se destacaba en primer lugar. Los ingleses seguían dominando los ámbitos y sobre todo las primeras ligas como grandes futbolistas. O sea, como Jack Simpson de Blackburn, Charles McBugan del Sunderland también, o Robert McNeil del equipo de West Bromwich también. O sea, hay muchos en muchos lados, ¿no? Que hay que mencionarlos, ¿por qué no? Mire, de modo que a partir del año 1915, el panorama de valoraciones de los mejores futbolistas cambiaría para otros equipos como Antonio León del equipo Ganesia, o sea, Genesia, sobre todo de origen argentino, así como Alberto Marco Beccio del Racing, seguido de 1917 por, no sé, por René Petit, que jugó en el Real Madrid de origen francés, también, ¿no? Mire, por ejemplo, a principios de 1918 se destaca un argentino que se llamó Antonio Oaxaco, que jugaba en el Racing. Luego seguido al año siguiente por otro inglés que se llamó Roberto Kelly en 1920, otro más por ahí, un Ricardo Zamora, por ejemplo, español, ¿okay? Que jugaba en Barcelona, fue pero el más destacado. Miren, a principios de 1906, digamos, bueno, lo que yo les decía, ¿no? Pero en 1922, por ejemplo, de acuerdo, otro inglés, Gurney Creswell, ¿de acuerdo? Del equipo Sunderland, se hizo con el liderazgo de los famosos, para que Ricardo Zamora recuperara el liderazgo, o sea, de popularidad y calidad, cuando jugaba sobre todo el Barcelona, sobre todo siendo español. O sea, hay que o sea, tener esa memoria pendiente. Y así. Miren, cada año tomaron la delantera varios jugadores que se ganaron, o sea, ganaron el lugar de honor al ser considerados destacados. ¿Entre qué? Entre la prensa y los conocedores. O sea, como es el caso de José de Andrade, Jean-David Racing de Bruskilles, época belga, por supuesto, o en 1926, en inglés, recuperó la supremacía por su calidad junto al propio Debbie. O sea, Omid Diende y Everton, por ejemplo. Un año después tomó, por ejemplo, las palmas del Jimmy Gibson, procedente de la Aston Villa. Luego, siendo el escocés Héctor S., que era uruguayo en 1928, por ejemplo, de Ricardo Zamora. O sea, ¿para qué? Pues para hacer resurgir. Ya en el deporte español, sobre todo tras 7 años como líder de las preferencias entre los críticos del fútbol. Miren, a partir de 1930, la potencia inglesa, que dominó por tanto y tanto tiempo, solo cuando surgió este deporte, por ejemplo, en Inglaterra, otros países
comenzaron a destacar en calidad por el desarrollo técnico. O sea, en sus organizaciones básicamente futbolísticas, como el equipo Huracán, por ejemplo, y el argentino Guillermo Stable, para recordarlo así, ¿no? O sea, en el año 1931, Trujillo, vamos a rescatar algo importante, en 1931, se destaca, por ejemplo, Walter Nausch, quien jugó con Austria, siendo austriaco al final del dominio inglés. Sobre todo en la calidad de los equipos que ya jugaban mejor, en las ligas que no eran de origen inglés, como Francis Paprika, originario de Checoslovaquia, por lo pronto, que jugó con el equipo Slavia, ¿ok? Por lo que, por ejemplo, en 1933, Jacinto Quincoses destacó en el Madrid FC, siendo español, por supuesto, ¿no? Hay que reiterar eso, ¿no? En 1934, ese año, se destaca la figura italiana, no más, ¿no? Gian Spiro Cumbe de la Juventus, y al día siguiente corresponde a Domingus, ¿eh? De Guía de Brasil, quien jugó en Boca Juniors de Argentina. O sea, la excelencia brasileña ya comenzaba a asomarse, a aparecer. Incluso al año siguiente, de 1936, Raymond Braid de Bélgica, que jugaba en el Beerschot, fue elegido como el más destacado del año. Pues cada año tenía muy buenos que otros, ¿no? Por ejemplo, en 1937, el paraguayo de los independientes, por supuesto, Arsenio Enrico, ocupó el liderazgo de la crítica positiva. De modo que al año siguiente el honor correspondería a Giuseppe Meazza, o sea, del Internacional, siendo, por ejemplo, italiano, por ejemplo. Fue entonces cuando en 1939 Tommy Lawson tuvo, por ejemplo, un buen año en sus actuaciones, ante la crítica, básicamente, ¿no? Siendo inglés, por así decirlo, ¿no? Convenciendo a los críticos y sobre todo jugando, no sé, en el Arsenal también, que son vistos de una cosa por otra, ¿ok? Porque yo estoy recordando en 1840. Bueno, el panorama de preferencias de la crítica cambiaría, inclinándose con razón por los equipos del fútbol americano. Por ejemplo, con Isidro Langa de San Lorenzo, de origen español, o con Karl Decker, de un equipo austriaco, o con José M. Moreno, quien siendo argentino jugó en River Plate. Hay tantas, en todo el mundo, para todo el mundo, ¿no? Porque mira, Europa no renunció a todos los créditos de la prensa y de los especialistas al reconocer que Stanley Matthews, siendo inglés, jugaba en el equipo de Blackpool. O sea, Europa no se rindió y al año siguiente, Valentino Mazzola se llevaría el honor de ser el mejor del año, siendo italiano y jugando en el equipo de Turín. ¿Ok? Para que puedan tener muchos recuerdos de todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, en 1948, por ejemplo, surgió, por ejemplo, el barcelonés Eutanasio Basura. Dio la sorpresa, Siendo español, se llevó las distinciones como mejor jugador del año seguido. O sea, del rey inglés Beatle en Chelsea, o para el año 1950, por así decirlo, el uruguayo Abdulio Varela de la selección recibiría el respeto de la crítica. O sea, seguido por otro uruguayo del Peñarol, que fue Raúl Chafino, básicamente, ¿no? Y si nos va más adelante, por ejemplo, en 1951, ¿qué? A 1957, Europa con sus jugadores se impulsó en las preferencias con el sueco Gunnar Natal del Milán. Lideraba las distinciones. O sea, seguido por el austriaco Hermes Happel, mientras que, por ejemplo, el año siguiente aparecía dominando el panorama futbolístico
el austriaco Jedan Hanap del equipo rápido. Y el año siguiente, Ernest Hopkins del equipo austriaco que se sigue imponiendo, por supuesto, ¿no? De todo el mundo, así es. En 1954, ¿qué hay otra cosa en 1954? Pues el húngaro, hay un húngaro por ahí, Ferenc Puskás, del equipo Homers, le da la sorpresa, ¿no? Después Reinsmund Kopa, un francés del equipo, Stein Drelin, monopoliza los créditos positivos. En 1956, por ejemplo, surgió la figura de Alfredo Di Stéfano, no lo olviden eso, ¿eh? Alfredo Di Stéfano, ¿de acuerdo? Quien jugó en el Real Madrid, seguido por Enrique Marcibón, argentino del River Plate. Así estaba, se encontraba, ¿no? Por si dudabas, por ejemplo, no sé qué, en la calidad de Alfredo Di Stéfano del Real Madrid, repite el reconocimiento como futbolista del año por ser hispano-argentino. Para 1958 apareció la legendaria figura de Edson Arantes Pelé, 1958. Integrando al equipo del Santos, a su propio Santos, SF, ¿no? Como mejor jugador del año, seguido de Reinsmund Kopa, que fue premiado en 1955, por ejemplo, también. Todos eran buenos, tenía que dar un aplauso y abrazamiento y todo. Miren, en ese momento, la figura de Pelé comenzó a dominar las críticas positivas de periodistas y conocedores. En 1959 volvió a ser reconocido seguido de cerca, tanto por Luis Suárez de Barcelona como por Alfredo de Di Stéfano de Real Madrid. O sea, qué tamaño de jugadores totales. Hasta el punto que al año siguiente, poco a poco, alcanzó el primer lugar de las preferencias. Porque para el año 1961, Edson Arantes Pelé fue elevado a la lista de inmortales y favoritos, donde siguen apareciendo Lev Yashin, Alfredo Di Stéfano y el inglés Bobby Charlton de Manchester United como, no sé, como los 10 mejores del año. En el año 1962, aunque Joseph Masud del Dukla de Checoslovaquia lidera los favoritos, Pelé se coloca, por ejemplo, en segundo lugar, apareciendo en la lista del mimado portero mexicano Antonio Carvajal, que jugaba, por ejemplo, en el León de México. Todo se recordaba así. En 1963, el honor recae en el portero Lev Yashin del Dinamo de Moscú, siendo soviético, por supuesto. Pelé en tercera posición, aún siendo considerado entre los mejores jugadores del año junto a no sé, Alfredo Di Stéfano, jugadores que hicieron historia y dejaron para la posteridad sus virtudes. ¿Cómo qué? Pues como jugadores de excelencia en el fútbol mundial. Muchos grandes jugadores de Guadalajara en ese entonces también, ¿no? Por ejemplo, había por ahí un buen juego. Héctor Hernández de las Chivas fue extraordinario, ¿no? Mire, Héctor Hernández García, un futbolista estrella histórico del equipo tapatío. Inició su andadura en el equipo de oro como ¿qué? Como delantero estrella, nacido en Jalisco el 6 de diciembre de 1935. Compañero de viaje de Sabás Ponce con sus títulos como campeón goleador de la primera división seleccionado. O sea, miembro indiscutible del campeón nacional. Y luego falleció en 1948, por ejemplo, en un accidente automovilístico, no sé, a la edad de 48 años. Pero bueno, les dejó algo muy importante en el fútbol, ¿no? Mire, en 1964 el equipo de Guadalajara de México insistió en contar solo con futbolistas mexicanos. O sea, logrando así, ¿de qué? Su séptimo campeonato de liga
consecutivo gracias a su plantilla virtuosa. Con un entrenador capaz como Javier de la Torre, que tuvo modestia y acierto en quedarse callado, labor que lleva a Chivas a la conquista de un campeonato más con el conjunto nacionalista, por pronto, ¿no? Nacionalista, ¿no? Guadalajara mereció ese título porque a pesar de la reñida competencia de otros equipos como, no sé, como el Oro, Monterrey o América, supo resolver su conquista con eficiencia y defensa impecable, al encajar solo 29 goles contra los 40 recibidos por el equipo, aunque también puso muchas de estas claramente. Si alguien no se pudo quitarle el puesto de portero, por ejemplo, al portero al cuate Calderón, por ejemplo, fue la promesa de Gilberto Coco Rodríguez. Y si Chivas ganó este ansiado campeonato ante tanta competencia extranjera, fue porque fue el único equipo que supo resolver los momentos difíciles, no sé, los más regulares del torneo, ¿no? Por cierto, mire, en 1965 existía un clamor periodístico y conocedores a favor de luchadores, de jugadores de contrastada calidad, ¿no? Eficacia y personalidad, o sea, en los campos de fútbol mundial. No sé, como el de Benfica, Eusebio da Silva, portugués, al que seguía, por ejemplo, quien también, Luis Suárez, español de la selección internacional, y por supuesto, Edson Alarcén, Pelé, baluarte del Santos del Brasil. O sea, sin olvidar a Uwe Seeler, alemán del equipo de Habsburgo. Y ahora recuerdo a Javier Valdivia, el cabo, Javier Valdivia de las Chivas. Puedo terminar con eso, sí, Javier Valdivia, el cabo. Mire, Javier Valdivia Huerta, mira, fue un inteligente jugador del equipo tapatío, que como delantero defensor del campeón, era un ingeniero químico de profesión académica, ¿eh? Él participó en un mundial. Nació, por ejemplo, el 4 de diciembre de 1941 en Guadalajara, Jalisco, consolidándose al frente de los Chivos, gracias a las bajas de Héctor Hernández, Gaso y Pina Arellano. Entonces, emergiendo como un jugador de calidad goleadora. Javier Valdivia jugó 23 partidos con la selección nacional, anotando 7 goles. Se retiró en 1972, luego de participar en el Mundial de México en 1970, donde de penalti ante Jalisco, México logró vencer a Bélgica con el gol de Gustavo Peña, dejando en silencio a Valdivia, por supuesto, pero dejó en realidad un gradísimo recuerdo de Valdivia. Ahí vamos a detener ya este audiolibro, este capítulo 9. Les agradezco mucho que me hayan acompañado y les agradezco mucho el seguir al fútbol a nivel mundial.